Aquí hay mangueras de agua, chorros de agua que están purificando el monumento este de aquí. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual, no sé por qué no están funcionando. Cuando uno viene acá me pregunta, ¿y sí? ¿Para qué están el agua? Porque no son chorros muy grandes, son chorritos, pero que van por todo este monumento. Es para representar la purificación, porque lo que vamos a ver abajo son los rollos de una secta judía que todo el tiempo rezaba y purificaba. Y se habían ido de Jerusalén, lo que se supone que ellos huyeron de Jerusalén antes de la destrucción del segundo templo en el año 70, se fueron antes porque ellos se querían aislar. Tenían otro tipo de pensamiento, eran judíos más extremistas en el sentido del rezar, en el sentido de la fe, en el sentido de las purificaciones de ellos. Entonces el agua que nosotros vemos, ahora no, pero que tendríamos que ver, que purifica el monumento, nos simboliza lo importante de la purificación de esta secta, digamos, de judíos extremistas que vivían en Qumran. Y ahí fue donde fueron encontrados también los rollos. Esta pared negra que nosotros vemos acá, nosotros podemos interpretarla es la parte oscura de la vida que tuvieron los judíos después de ser expulsados de esta tierra, después que Jerusalén fue destruida. Entonces, por un lado tenemos lo que representa parte de la vida del pueblo judío, la parte oscura, y por el otro lado, en color negro, y por el otro lado, las raíces en el cual está basado el pueblo judío en un color blanco. Y aparte nos representa también las futuras batallas en el juicio final de las fuerzas oscuras o las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, blanco contra el negro, sin herir a nadie, ¿sí? Puede ser negro contra blanco, y mi mujer es de Yemen, es negrita ella, los que vienen de Yemen son todos oscuros, ¿okay? Y mi mamá la llamaba negrita, en forma cálida, cariñosa, ¿okay? Como en Sudamérica nosotros le decimos a uno, che flaco, che gordo, no es porque lo insultamos, es en forma cariñosa. Y eso es lo bueno que tenemos nosotros los latinos, ¿ok? Eso es lo que no nos entiende nadie en el mundo. Bajamos. Vamos. Por si no se grabó al comienzo del video, ahí debajo del monumento blanco están los rollos del Mar Muerto encontrados. Creo que no lo pude grabar antes, así que como para aclarar eso. Y todo el tema de la purificación de esa secta judía. Sentarse al solcito. El que quiere sentarse al solcito y el que quiere sentarse en la sombra. Y el que no se quiere sentar, que se pare. Están los negros que se sentaban ahí, los blancos. Pero hay que dejar espacio para la gente que va a bajar. Entonces, córrense para acá. ¿Ah? O mitad y mitad. Dejen un paso para la gente que tiene que bajar. Ahí está. Ahí está. Bueno, este es el lugar donde vamos a entrar aquí y se encontraron los rollos. ¿Qué son estos rollos? Son rollos que están escritos en hebreo, y que según los investigadores tienen más de 2000 años. O sea, es un testimonio de la cultura que había aquí, de la religión judía que existió en estas tierras hace más de 2000 años atrás. La razón de las cuales se encontraron en esa zona
es porque les comenté, era una secta de judíos más extremistas que se encontraban en forma incómoda viviendo en Jerusalén y decidieron, ¿cómo se dice?, separarse totalmente de la sociedad judía que vivía en Israel y irse a esos lados de Qumran, esas cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Es una zona muy árida, muy difícil de vivir, ¿okay? Muy difícil de vivir, y lo sé. השארתי לך פה בדיוק מקום. בסדר, אבל למה? אני יודע. ביקשתי מישהו שיכין לי מקום, זה מה שיכין לי. אני יודע. Y entonces esa zona, ¿por qué se fueron ahí? Porque como es una zona difícil, la gente de ahí no los va a molestar para poder tener su vida espiritual, ¿okay? Su vida espiritual en silencio. Era una secta que rezaba mucho, se purificaba mucho, como dijimos antes. Lo que no se sabe hasta el día de hoy es si esta secta misma fue la que escribieron estos rollos que vamos a ver ahí mismo, o que los trajeron de Jerusalén, antes de decidirse de separarse. Hasta el día de hoy las opiniones están divididas, ¿ok? Y entonces, ¿cómo fue este encuentro? ¿Cómo se encontraron estos rollos? ¿Okay? Estamos hablando del año 1947. 1947, el Estado de Israel no existía todavía. ¿Qué existía en toda esta zona de aquí? Era Palestina. Vamos a hablar de Palestina en otro lado. Pero todo esto era Palestina. ¿Okay? Habían palestinos, también los que eran judíos y árabes, no importa, todos eran palestinos, judíos y árabes. Y estaba aquí el mandato británico. ¿Okay? 1947, un año antes de la guerra de la independencia, un chico beduino, que vamos a ver también a beduinos, entró. Aquí los beduinos se encargan de tener su rebaño de corderitos. Y van por el desierto de Judea y pasean, y donde hay hierbas, ahí llevan el rebaño, las ovejitas, los corderitos. Y una de las ovejas se le perdió. Ahora, pobre de ese chico que vuelve a la casa con menos ovejas que fue. El padre le baja la cabeza. Entonces, buscando esa ovejita, llegó a unas cuevas. Ahora, unas cuevas la gente generalmente no entra, tiene miedo de entrar en cuevas. Agarró una piedra, tiró la piedra dentro de la cueva para hacerla asustar, para que pueda salir. Si había alguien, nada. Tiró otra piedra, a ver si no escuchó la primera, y escuchó un ruido raro, como si hubiera roto algo. Entonces, cuando entró en la cueva por ese ruido, él vio que había una jarra. Sacó la jarra para afuera, abrió con una tapa, una tapa también de cerámica, y encontró unos rollos de cuero, que no sabía lo que era. Ahora, cuero, ¿qué hacemos con el cuero? ¿Con el cuero qué hacemos? Zapatos o sandalias. ¿Qué hizo este beduino? Se la llevó a un señor que hace zapatos en la ciudad cerca de Belén. ¿Ok? Entonces le dijo, mirá lo que encontré. Ahora, este señor zapatero, que entendía un poquito, le gustaba la arqueología, ¿ok? Fue y se lo llevó a un señor que entendía más que él, y de repente entendieron que tenían en la mano algo muy importante. Y ahí es como empezaron poco a poco a descubrir cuevas con más jarras y más rollos. Ahora, todo eso no estaba en forma muy oficial. Entonces muchos de estos rollos fueron robados, la gente empezó a cuidar. En el momento que se hizo oficial, entonces sí, se empezaron a comprar en forma privada de la gente que tenía. ¿Okay? 4 rollos llegaron a Estados Unidos y fueron comprados
por el gobierno de Israel, que ya en aquella época, en el año 1951, era un país muy pobre, Israel muy pobre, no tenía plata, no se olviden, estaban las migraciones de los judíos que venían de los países árabes, después de la guerra, no había nada, muy pocos recursos, pero comprar estos rollos era muy importante. Y se hicieron donaciones y se compraron 4 rollos por $250,000. En aquella época era mucho dinero. Y así se fueron también comprando y se fueron encontrando otros rollos y otros rollos. Que con el tiempo, que lo fueron estudiando, y se dieron cuenta que en los rollos está escrito prácticamente toda la Biblia. Toda la Biblia, o sea, que hoy, cuando hablemos hoy una Biblia en el Antiguo Testamento, es lo que está escrito hace más de 2000 años atrás. O sea, yo no creo en Dios, pero creo en milagros. ¿Ok? Para que estemos, yo soy judío, no religioso, laico totalmente, pero creo en milagros. Como dicen unos, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. ¿Okay? Es así. Y entonces, para mí es un milagro, aparte que se mantuvieron más de 2000 años por el clima. Estaban cerrados en jarras, en un clima muy seco el clima, y eso fue lo que hicieron cuidar estos rollos. ¿Okay? Está prácticamente todo el libro de Isaías, que lo vamos a ver acá adentro, ¿okay? En una parte, está en la réplica, ¿sí? Sacan también parte de los rollos por 3 meses, que los van cambiando, porque el aire también un poco lo deteriora. Entonces sacan, después lo envuelven y sacan otros. O sea, hay partes de acá, de estos pergaminos, de estos rollos, que son originales. Y se encontraron también dentro de estos rollos partes no solo bíblicos, sino cómo esta secta vivía, qué comían, qué hacían todo el día. ¿Okay? Son cosas también que ayudaron a estos investigadores a descubrir quién eran estos judíos. ¿Okay? Bueno, después de hablar tanto, vamos a entrar. Perfecto. Buena explicación por parte de Lisa. ¿Soy hincha de algún club de Uruguay? Peñarol. Lo que nos está diciendo en voz baja es que estas son las fotos de los rollos, las fotos originales de los rollos encontrados en esas garras. No sé qué dice. Uy, casi me tropiezo. Hasta allá. Ahora vamos a la otra parte. En 1965, acá cuando se empieza a construir las cosas de la purificación. Mira todo lo que hay, hay un montonazo. Realmente en esas cuevas, mira, ahí tiró la piedra el beduino.
Ahora ya nos mezclamos con los norteamericanos o los que hablan inglés. Vamos con Isa, a ver qué dice. Here are two shepherds, right? Two Bedouin shepherds, and you can see the vessel. Here is the Khan al-Khalil, right? Here you can see again. Se le acabó la batería del micrófono, el pobre Isa. Y ni siquiera lo tengo puesto. Voy a poner por la duda que empiece a hablar Isa. Vamos a entrar a ver los jarros y los restos que se encontraron. Eso es lo que dice. A ver, como este jarrito. Aquí. Este parece ser la tapa. Son restos de la cueva recuperada, lo que está diciendo. En voz baja. 11 cuevas. Está diciendo. Si todo esto tiene unos 1000 años, está intacto. Parece que hay una moneda. ¿Qué es su temperatura? Mira algo que mira está para protegerlo todo. Y por último, aquí, y ya seguimos a Isa. Esto debería estar en inglés, aunque sea. Mira, hacían los jarrones. Aquí hay otro. Bueno, a ver. Voy a poner el auricular para ver que Isa está hablando. En inglés porque agarra la señal de otro radio. Pero es por el teléfono. Espera. Espera. Vamos allá con eso. A ver qué dice. No foto. ¿No foto? No foto inside.